exactamente en el exterior, en Madrid, en la Gran Vía, hacen 4,6 grados de temperatura. A los mandos técnicos, don Carlos Nicolás, y un equipo siempre compuesto de Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, Iker Jiménez, con todo el estudio 1 ya en penumbra. Auténtica expectación y un sinfín de correos electrónicos a milenio3@cadenaser.com de todos los que queríais saber qué estaba pasando en la fábrica de Follos, ese destino, ese enclave concreto donde, bueno, estaba la unidad móvil de Radio Valencia, Cadena Ser, comandada por Francisco Contreras Gil. Carmen Porter, un sinfín de mensajes, de preguntas sobre, bueno, qué ocurre en la fábrica, qué está pasando. Les preguntan muchas cosas, ¿no? Así, en general, a nuestros enviados especiales. Pues sí, les preguntan muchísimas cosas. Y Francisco Contreras ha logrado grabar alguna de esas psicofonías con las que pretendía ese micrófono que, según él nos decía, captaba todo. Ahora veremos si Francisco ese cañón con mini... ha logrado grabar algo o no. También sabemos que estaban haciendo fotografías. ¿Habrá salido algo, Iker? ¿Algo extraño? Bueno, ¿Algo que se sale de lo normal? Tú has mantenido la comunicación durante toda esta madrugada. El estudio 1 ya está como le gusta a Carlos Nicolás, completamente en penumbra oscura y solitaria. Y tenemos ya todo sobre la mesa para que disfrutéis del misterio. Yo siempre os lo digo, esta es nuestra segunda proposición indecente. De 3 a 4, si estáis viajando, si estáis en la cama, todavía despiertos, si estáis custodiando algún lugar, como le ocurría a estos vigilantes, concretamente de Follos, si estáis haciendo lo que sea y estáis despiertos, este es vuestro lugar para encontraros con el periodismo y con el misterio cara a cara. Y, como decíamos, esta primera edición siempre de 10:30 a 11, ya lo sabéis, y la de 3 a 4, la segunda, hablábamos de Follos, ese lugar muy cerca de Valencia. Hablábamos con su alcalde, hablábamos con la policía, con los guardias jurados, con los representantes de la empresa de seguridad e incluso con Merche Soto, la principal protagonista, que nos contaba una historia que, hombre, nos puede poner todos en situación. Una figura negra, alta, de 1,92 metros, sin pies. Y yo, quizá con la premura, y más aún hoy, con el magnífico derbi que hemos podido ver a través de Carrusel Deportivo, escuchar y sentir, pues realmente no hemos tenido mucho tiempo, pero me quedé con las ganas de decir a nuestros amigos de Milenio 3, que cada vez son más, y que estoy seguro que están ya ahí, pues que esa descripción concreta de una figura negra con una especie de túnica o de sayal la hemos encontrado en muchos otros sitios. Por ejemplo, uno sería Vegas de Coria, en Cáceres, y otro sería Saucedilla, en la misma provincia. Valverde de Leganés, también en Cáceres. Es una figura que se ha visto muchas veces cercana a Extremadura, pero más cerca de aquí donde estamos, del estudio 1. Yo recuerdo un caso en el año 90 investigando allí en Yebra, Guadalajara, donde también muchas personas veían una figura muy semejante. Bueno, esto lo ha visto una persona dentro de un laboratorio, en una fábrica que tiene cierta leyenda. Hemos contado todo eso en la primera media hora, y allí está Francisco Contreras Gil con la unidad móvil de Radio Valencia. Francisco, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde el Camino de los Muertos, iluminado por esa tenue luz que nos da la luna de Valencia, con 10 grados de temperatura y alrededor de 60-70 de humedad. Bueno, eso es una afiliación que se dice, eso es una ficha perfecta, una fotografía de cómo estáis. Y yo tengo que agradecerte personalmente el esfuerzo y también agradecérselo a dos compañeros técnicos que están contigo, ¿verdad? Sí, señor, a Luis Cifre y a José Ausenach, que están aguantando el tirón aquí. Donde está la noticia estará Ser, donde está el misterio estará Milenio 3. Pues Luis y José, un abrazo muy fuerte de todos los oyentes seguro de Milenio 3, porque os estáis portando como unos campeones. Aquí en la propia redacción todo el mundo nos pregunta, pero siguen allí, evidentemente siguen allí. Seguimos aquí, llevamos desde que empezamos la primera edición de Milenio 3. Resultado para esos emails, esos oyentes de Milenio 3 que quieren saber qué estamos haciendo. Bueno, recordad que hemos puesto un cañón, un micrófono cañón que tiene, bueno, pues está grabando desde hace más de 2 horas cualquier sonido extraño de los que dicen que suceden en este caserón del polígono industrial de la Ayutera, en la localidad valenciana de Follos, que se ha convertido en noticia porque diferentes vigilantes jurados
asegurados presuntamente escuchan pasos, escuchan ruidos de naturaleza desconocida, y donde muchos, o por lo menos unos cuantos a lo largo de los últimos 20 años han visto la figura etérea, una figura fantasmal a través de las ventanas. Te puedo adelantar de momento que nosotros no hemos visto absolutamente nada, no hemos tenido la fortuna o la desgracia de ver cómo se encienden y se apagan las luces, de ver ninguna figura fantasmal a través de las ventanas. Creo que son 16 ventanas que tiene el caserón de 2 plantas, que albergaba las antiguas oficinas del polígono industrial y que ahora hace las veces de laboratorio, donde hay diferentes controles de calidad. Lo único, si quieres como detalle anecdótico, es que uno de nuestros compañeros ha hecho una cámara digital, ¿no? Efectivamente, ha hecho una serie de fotografías digitales. Bueno, yo me gustaría mantener un poco el suspense, porque precisamente Carmen nos va a contar luego cómo hay determinados mails que también, bueno, pues hacen alusión a si en ese lugar podía haber figuras, es decir, nuevos avistamientos de esa sombra, esa extraña historia que vio Merche Soto, y quiero que nos lo cuentes en un instante, por favor, Francisco. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Carmen Porter haciendo una especie de entremasijo de todos los envíos a milenio3@cadenaser.com. Podéis seguir, y si lo recibimos ahora mismo, podéis seguir preguntando ahora mismo a Francisco y a nuestros compañeros. Esto creo que es una oportunidad única. Es la radio en vivo, son las 3:11 de la madrugada, y la cadena SER está en conexión Madrid-Valencia. Ahí están nuestros compañeros, así que ahora mismo, si escribís a milenio3 con número @cadenaser.com, pues podéis preguntar directamente. Carmen Porter, un poco, indícanos, algunos hablaban de la posibilidad de si se encontraban con voces y con figuras, ¿no? A ver si podían ver eso, ¿no? Exactamente, sobre todo un mail que nos ha llegado de Fernán, nos dice que si en alguna ocasión se ha grabado alguno de esos sonidos extraños que los testigos dicen haber escuchado. Francisco, ahí va la pregunta. Bueno, hasta ahora no, y además yo creo que es una buena oportunidad en la de poner los puntos sobre las íes, como decías tú, y que era en la primera edición, porque muchos de los fenómenos extraños que se han dado a conocer en los medios de comunicación de la prensa valenciana durante esta última semana no son tales, o por lo menos hasta donde ha llegado Milenio 3 ha descubierto que no son reales. Por ejemplo, se decían que en la parte superior del caserón se movían muebles y sillas. Bueno, te tengo que decir que en la parte superior del caserón no hay ningún mueble, está totalmente vacía. También se decían que diferentes vigilantes habían disparado a sombras errantes, como decíamos en la primera edición de Milenio 3, y los vigilantes no llevan pistolas. Así que grabado, no se ha grabado nada. Ha habido intentos, porque como suele pasar en este tipo de casos, y que Carmen, vosotros lo sabéis muy bien, bueno, pues a partir del lunes, martes han empezado a acercar aquí diferentes parapsicólogos, aunque yo los catalogaría de parasitólogos, que han asediado directamente... Ya empezamos, Francisco. Que han asediado directamente... La fauna de lo paranormal. Efectivamente, crecen como hongos allá donde hay una cosa importante antes de que empieces a repartir a diestro y siniestro, porque la verdad es que en este caso en concreto, mira, compañero, a mí mucha gente me ha preguntado incluso hoy, pues, ¿cómo es posible que Milenio 3, un programa que es del misterio, yo repito que es de lo desconocido, incluso haya contradecido o lime un poquito las exageraciones? Pero precisamente creo que ese es nuestro lugar. Cuando realmente el misterio está, y cuando se exagera o se manipula, también somos los primeros en querer defender la limpieza del misterio. Pero me gustaría decirte, a raíz del programa, ¿se ha acercado gente o ha habido algún tipo de conexión con la gente? Parece que, nos comenta Carlos Nicolás, ha habido un pequeño fallo. Yo pido toda la comprensión del mundo, porque estar ahora mismo en ese lugar con un frío tremendo, las baterías tienen que ser recambiadas poco a poco. Si no, conectaremos luego con el teléfono directamente con Francisco Contreras, para que mientras se recargan esas baterías... Estás ahí, perfecto. Está un buen trabajo de los compañeros de Valencia y de Carlos Nicolás, aquí en un triángulo técnico. Y te comentaba, Francisco, además en cualquier momento, para que lo sepan ya los oyentes, si hay alguna desconexión, pues seguiríamos vía telefónica. ¿Se ha acercado gente o ha visto alguna repercusión después del programa? La repercusión social yo creo que solamente tiene unos precedentes en casos como Belmez, que ya hemos hablado de él, en casos como la Casa de los Ruidos, que ocurrió en el 77, en la barriada de Carabanchel, o en el mismo Palacio de Linares en el 91, o en la Diputación de Granada en el 85. Aquí a lo largo de toda la semana la prensa escrita valenciana ha seguido muy de cerca el caso. Todas las cadenas de televisión nacionales y locales se han acercado hasta aquí para intentar sacar los testimonios que solamente Milenio 3 ha sacado esta noche. Los de Merche, los de Jesús, los de Ángel Camps, responsable de Promasa, y han estado intentando, bueno, sacar toda la información posible. Incluso quizás lo más triste o lo más desafortunado que ha ocurrido es simplemente el descubrir, bueno, pues una ligera anécdota negativa que hemos tenido.
Entre muchos comentarios de los que había, Iker, estaba el de los policías que supuestamente o presuntamente habían venido aquí siendo requeridos por los vigilantes ante los fenómenos extraños. Bueno, a lo largo de estos 10 años que llevo trabajando es la primera vez que me acerco a un policía y me pide que hagamos un acuerdo económico para contarme. Francisco, sorpresa en directo. Yo creo que esto es la cadena SER, esto es Milenio 3. Estamos aquí en equipo en el estudio 1 y está Francisco Contreras con los dos compañeros de Radio Valencia en Valencia. Y en directo pasan cosas, pasan como que tenemos una llamada. Escucha muy atentamente, Francisco, porque es un vigilante jurado que acaba de llamar a Milenio 3 y que parece ser compañeros suyos en ese lugar han vivido hechos similares y lo vivimos en directo. Salva, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Gracias por llamarnos, Salva. ¿Qué querías comentarnos? Pues nada, como estaba hablando con tu compañera, que bueno, sí que he tenido contacto con la empresa, he tenido contacto y no he estado directamente en ese servicio yo, pero sí que lo han estado compañeros y bueno, como me gusta el tema y estoy interesado en el tema de estos y en algunos otros lugares, no ese en concreto que está, y sí que han sucedido algunos fenómenos que no se explican. Pues bueno, sí que le he preguntado a ciertos compañeros y hay opiniones de todas partes, para todos los gustos. Hay compañeros que han estado y dicen que no han visto nada, pero hay otros que sí, la mayoría sí. Y curiosísimo lo que dice Salva y además te agradecemos enormemente tu participación. Creo que es pues la magia de la radio. Estamos en Valencia vía unidad móvil y estamos en Valencia telefónicamente con Salva, que también se dedica a ese noble oficio de la seguridad. Salva, y los que decían que sí, los que ponemos en el grupo del sí, que han visto en esa misma zona o región cosas parecidas, ¿se referían a algo semejante a lo que decía Marchesotto, incluso visión de figuras, o qué era lo que comentaban ellos? Bastante semejante, algunas cosas que, bueno, no sé si se han comentado o qué. Yo hacía por ejemplo servicio con un compañero, ¿no? Y le pregunté del tema y ¿no? Porque me gusta de todo. Y bueno, se quedó blanco. El chaval este gallego se quedó blanco y el tema dice que bueno, aún de pensar lo que le sucedía a veces allí se le ponían los pelos de punta. Cosas que eran épocas que el trabajo estaba muy mal y tenía que aguantar ahí. Como para contarlo, claro. ¿Y qué es lo que veía él? O sea, ¿qué llegó a ver él? ¿Sonidos o incluso visión de figuras? Cambiar me contaba de que, por ejemplo, si había una silla en tal posición, pues cuando volvía pues estaba en otra distinta. Las luces también si la apagaba se encendían. Tú, Salva, has llegado a ser protagonista porque, claro, los guardias jurados y los personales de seguridad son los que más tiempo están en los lugares de noche, no solo, aunque de vez en cuando lo hacen los reporteros de Milenio 3, ¿no? ¿Tú has llegado a ver algo extraño o se te ha quedado, digamos, la espinita clavada de un asunto de estos? Sí, en el lugar de la Yutera, no, pero en otros lugares, en otros servicios oficiales, que son antiguos palacios que llevan muchos años, siglos, y bueno, pues sí, estar solo y yo y mis compañeros, pues sí, pero muchos, no solo... Muchos. Bueno, eso nunca se sabe, nunca se investigan, claro. y ahí queda, ¿no? Siempre queda la experiencia del vigilante, que es el único que está pues solo, ¿no? Porque esto es un oficio en el que siempre estás indefenso, solo, digamos, tirado como una colilla a veces. Claro. Y me parece importante además, Salva... La oscuridad, la inmensidad, porque siempre que a veces trabajamos en servicio nocturno y la verdad es que a veces se produce por miedo, ¿no? Porque hay gente que puede ver cosas producidas por el miedo. O sea, hay otras veces que te puedo asegurar que ni para nada con el miedo. Que las cosas físicamente, si una cosa está aquí, que no. Que hay... Salva, y personalmente tú crees que esos compañeros de la Yutera, conociendo el tema desde dentro, siendo un vigilante de seguridad, conociendo lo que es ese mundo, que ellos han denunciado, como en el caso de Marchesotto, ¿tú crees que tal y como está el trabajo, tal y como está hoy en día pues el mundo, uno realmente no miente cuando afirma esto públicamente? Ya digo, hombre, es que eso es si alguien quiere creerlo o no quiere creerlo. Yo digo que esto no es de ahora, y ahora ha salido, pero yo hace años años que lo conocía, el tema este. Y de hecho, Promasa, cuando se quería deshacer o desembarazar a algún vigilante, pues lo enviaba ahí. Ahora dice que, bueno, pues no cree en todos estos temas, ¿no? Que eso es falso y tal y cual. Pero cuando ha querido, ya digo, apartarlo del medio, también como un medio de acoso laboral, lo que se dice hoy en día como moving, ¿no? Pues será llevarlo allí y llevarlo a un lugar poco menos que conflictivo a este servicio. En este servicio, pues bueno, normalmente sí, eso resultaba efecto, eso daba efecto. Caramba, Salva, nos has dejado pues todavía más impresionados de lo que estábamos ya con la historia. Me gustaría que charlaras ahora con... Sobre eso que se ha oído de los tiros y tal y cual, que sí. Bueno, que eso es falso. Bueno, si no me equivoco para nada, esos tiros los efectuó un inspector de la empresa, uno que hacía funciones de inspector, que
pues iba por ahí haciendo las inspecciones con una pistola 9 Parabellum del tiro olímpico, y bueno, esta persona fue ahí quien descargó el cargador sobre un bidón de aceite. Pero o sea, que era alguien que sí tenía armas. Con toda seguridad, sí. Pero pues, no, vamos a ver, eso es con casi toda la seguridad, lo pueden negar, por supuesto, pero... Salva, información de primera mano. Me gustaría mucho que hablaras con nuestra redactora y productora Carmen Porter, porque sería muy importante tener forma de contacto contigo. Incluso seguro que también Francisco Contreras querría hablar contigo. Sí, a mí me gustaría matizar. Hola, buenas noches, Salva. Buenas noches. Un detalle en esta cosa, en esta historia que estás contando del disparo a un barril. Efectivamente, corre el rumor aquí en Follos de que hubo disparos a una sombra errante, pero no tiene nada que ver con Promasa Seguridad. Esto ocurrió hace más de 15 o 20 años con la antigua empresa de vigilancia que estaba aquí en el polígono industrial de La Yutera, pero no tiene nada que ver con Promasa. Lo que dice Salva, yo no he encontrado ningún tipo de... yo no he encontrado ningún tipo de dificultad. Bueno, aquí además, Francisco, lo importante, además me gustaría despedir a Salva, porque imagino que también son horas intempestivas, pero que nos sigue escuchando a través del receptor. Importantísimo, y te agradecemos, Salva, de corazón tu información. Nos gustaría hablar contigo además fuera del micrófono. Y Francisco, yo te decía, siguiendo la dinámica de la conversación, que quizá lo importante no es cuál es la empresa que estaba o no, sino la afirmación categórica de personas de Valencia que conocen el lugar y conocen la situación general, de que no solo ese sitio, sino muchos más han sido observados por vigilantes jurados, y que son personas que callan, que tienen miedo. Por lo tanto, habría que considerar algunas declaraciones, como las que hemos tenido, las de Jesús Bernal o sobre todo la de Merche Soto, como valientes, ¿no? Importantes. Yo tengo la certeza y la convicción de que Merche vivió un encuentro con el absurdo, el más absoluto. Es más, nos ha costado muchísimo en Milenio 3 conseguir que hablase esta noche, porque además si no es por ti no lo logramos. La presión social que tiene en este momento a través de varios medios de comunicación, en las cuales expertos parasitólogos, como te decía antes, la han tratado incluso de neurótica, fíjate, es terrible, ¿no? Ha costado mucho que Merche cuente esa experiencia, y yo creo firmemente que Merche vivió algo extraño. Y sí es cierto que hay muchos rumores, Iker, que hablan sobre fenómenos extraños en este lugar. Otra cosa es certificar todas las informaciones que han salido a lo largo de esta semana. Por eso te decía, por ejemplo, la policía local en ningún momento ha venido aquí, como ya escuchábamos en la primera edición, que nos lo decía Juan Ramón Palanca, jefe de la policía local de Follos. En ningún momento ha venido a la policía a hacer ninguna intervención porque los vigilantes llamasen por fenómenos extraños. Es rotundamente falso. Todos los testimonios que han salido a lo largo de esta semana, en ningún momento ninguno de los vigilantes que llevan ya más de una década aquí de Promasa Seguridad han disparado a ninguna sombra errante. Sí es cierto que existe la historia sobre la antigua empresa de vigilancia, que llevaban armas y que tuvieron encuentros bastante... Claro, ¿y hasta qué punto, Francisco, hay parte de leyenda urbana y parte de realidad? Pero una cosa importante que lo habíamos dejado aparcada, y estamos ya en la recta final de la conexión con Valencia, con Follos, como dice Francisco, donde está el misterio, está la serie, está Milenio 3. ¿Qué ha pasado con esas fotografías? Bueno, pues nuestro compañero técnico José Sánchez han traído una cámara digital, hemos hecho unas fotografías, y fíjate que las curiosidades que pasan, ¿no? Estábamos tomando imágenes del caserón, imágenes de todo el equipo técnico que ha venido aquí de la cadena SER, y en una de ellas, mientras te hacía la primera crónica, en 3 de ellas aparece una extraña neblina cubriendo todo lo que es el portón. Y yo no sé si será producto de la casualidad, y yo no sé, lo que sí te puedo certificar es que no estábamos fumando ninguno, es decir, que esa niebla no ha aparecido porque fumásemos, porque pasase un camión, y ahora solamente espera ser analizada, igual que será analizada la cinta, y que espero que la semana que viene tengamos algún tipo de resultado. Si no ha pasado nada lo contaremos, y si ha pasado algo también lo contaremos. Grabaciones de momento, no ha habido sonidos que se puedan... No, el único sonido que hay aquí es taladrando, es como un taladro, es el de los generadores eléctricos que no creemos que sea el que provocó la noche de miedo a los diversos guardias jurados, ¿no? No, porque además los sonidos a los que hacía referencia Merche, incluso hacía referencia a Jesús en otras conversaciones, son sonidos propios de pisadas. Yo recuerdo Merche en el primer encuentro que teníamos, me decía, eran como pisadas, y las lámparas no son lámparas, son fluorescentes, lo que hay en la parte de abajo. Retumbaban, es decir, no cabe ni siquiera la posibilidad de que una rata pudiera ser el artífice o cualquier alimaña de aquellos sonidos, ¿no? Era algo de gran peso, aparentemente. Algo de gran peso. Claro, pero que luego
en lo que es la visión directa es como una cosa etérea, ¿no? Lo que pasa es que es una fábrica antigua, tiene cañerías que se contraen con los cambios de temperatura y pegan unos chasquidos tremendos, tiene unas calderas que también retumban bastante fuerte, y quizás muchos de esos ruidos tengan explicación, pero hay otros que no, y desde no me cabe duda es que en Merche, aquel día 21 de septiembre, tuvo un encuentro con el absurdo, salió corriendo por unas escaleras y se hizo un esguince. Francisco, además ya que lo que es la técnica tiene también que descansar, un abrazo muy fuerte a ti, a Luis, a José, un trabajo excepcional para que la gente, prescindiendo de horarios, de lo tarde o pronto que sea, porque lo tarde y lo pronto es muy relativo. Yo quiero mandaros, y lo manda también Carmen Porter, Katia, Carlos Barroso y Carlos Nicolás, un abrazo fuerte, porque esta es la forma de vivir el misterio, estar ahí y hacer que cientos de miles de personas a estas horas lo sientan. Francisco, muchas gracias, compañero. Un abrazo a vosotros. Simplemente agradecer el trato que he tenido por parte de las autoridades aquí en Follos, de Promasa Seguridad desmintiendo, hablando en exclusiva, de Merche y de tantas y tantas personas, sobre una cadena así de aquí de Valencia, como Eva Márquez, como Juan José Moreno, nuestros técnicos, Amparo Picazo, que han trabajado, no veas cómo, para que hoy el misterio se cuele a través de las Gracias ondas. A toda la buena gente de Radio Valencia, y ojalá pronto hagamos el programa desde allí para toda la buena gente de Levante, que sabemos que nos siguen con verdadera devoción, y en parte también, Francisco, gracias a tu trabajo, porque tú estás demostrando que esté donde esté el misterio, tú estás allí con un micro amarillo de láser. Un abrazo, compañero, buen trabajo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, pues esta es la radio y esta es la forma que tenemos de hacer radio. Se me ha olvidado una cosa, milenio3@cadenaser.com, como siempre, y también os lo preguntáis muchísimo y lo adelantamos ya, www.ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, el lugar para responder casi al mes o cada 3 programas los solemos hacer, donde van acumulándose todos los programas de Milenio 3 en esa web, ikerjimenez.com, para que vosotros podáis con un simple clic escucharlo, ese programa que no habéis podido bueno, pues sintonizar, aquel que se os olvidó grabar, bueno, lo que queráis, tanto los de madrugada como la primera edición, y un contestador 915324532, 915324532, donde estamos a vuestra entera disposición. La forma de vivir la radio, estando allí en la Yutera con Francisco Contreras Gil, con Luis y José, los técnicos de Radio Valencia, gran trabajo, y bueno, demostrando que nosotros no vemos fantasmas por todos los lados y que no construimos castillos de papel donde no lo hay, ¿no? Sino que, bueno, en este caso estamos ahí para investigar. No ha habido voces, ha habido unas fotos extrañas, lo que son sonidos misteriosos no los hemos podido captar, pero desde luego hemos levantado durante toda esta semana la expectación. Algunos periódicos como el Diario Levante ya anunciaban que este programa Milenio 3 lo iba a hacer allí, así ha sido, y bueno, ahí está el expediente de la Yutera. De momento quizá es bueno que duerma el sueño de los justos, y a veces hay que volver a investigar cuando ha pasado un tiempo, cuando los ánimos están más tranquilos, cuando la gente no está con una gran presión, y se vuelve a hablar, y lo haremos. Aquí no abandonamos un tema nunca, como no abandonamos, Carmen Porter, las observaciones OVNI. Y es que además hoy hay yo de verdad que he sentido la emoción de la radio cuando ha llamado Salva, técnico de seguridad de Valencia, que sabía y quería contar, ¿no? Quería comunicarnos que esos hechos pueden ser perfectamente reales y que hay muchos más en ese lugar, y casi nos decía que era casi como una maldición, ¿no? Llevar a alguien en ese lugar y en muchos otros. Pero que era como una maldición llevarle a un guardia. Sí, exactamente, bueno, como llevarle a un castigo. Son sus palabras. Pero encima esta semana, además creo que la próxima, bueno, importante, la próxima semana, día 26, muy probable, casi con cierta seguridad, no os asustéis, no habrá Milenio 3 de madrugada. La cadena se emite la final de la Super Bowl y creo que, bueno, anulará nuestro programa. No pasa absolutamente nada, seguiremos trabajando para el siguiente, y puede que conectemos con Sevilla, donde ha habido informes importantes de ovnis. Allí estará José Manuel García Bautista. Pero es que es el 14 de enero, Carmen Porter, el 14 de enero, desde 2 puntos muy distantes de la península, parece ser que se han visto ovnis. Cuéntame. Pues sí, nos llegaban 2 mails esta misma semana, uno de Francisco Javier y otro de Juan. Y desde 2 puntos, como decías, muy diferentes, desde Vélez, Málaga, Francisco Javier nos decía que había visto una cosa muy extraña en los cielos justo en la madrugada del lunes al martes, ese día 14. Al parecer, un ruido muy extraño le hace levantarse de la cama, acude al balcón y se encuentra con unas luces, con 7 luces enormes, 7 luces, a las que precede otra luz. Pero si quieres, escuchamos su testimonio y cómo él nos lo describe. Tú has hablado con él. Era aproximadamente las 6:20 de la mañana. Yo estaba viendo televisión, entonces bueno, empecé a escuchar el ruido como de un avión que se va acercando.
Pero lo que me sacó de la cama realmente fue el ruido que se iba haciendo más intenso y que no marchitaba. O sea, cuando todos vemos que pasa un avión sobre nuestros tejados de nuestras casas, pues oímos la lejanía de acercarse y cómo se va alejando, ¿no? Entonces me asomé al balcón y te quedas un poco como paralizado, pues cuando ves 7 luces rojas fijas en forma de boomerang, pero en vez de con la punta roma que suele tener un boomerang, no sería puntiagudo, una especie de triángulo, ¿no? Iba pues detrás de lo que yo identifiqué en un principio como un avión, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue que iba extremadamente lento y bueno, alrededor de esa lucecita roja pues tenía otra especie de iluminación más tenue. Después a las 7 de la mañana pasó otro más pequeñito y bueno, al final concluí pensando de que no, lo que iba delante no era un avión, sino algo que iba abriéndole paso a esa otra cosa. Ya no sé decirte si esos 7 puntos de luz eran una misma cosa, si eran una misma cosa eran extremadamente grandes o eran cosas pequeñitas. Pocas horas más tarde, Iker, justo a las 5:15 de la tarde, según nos escribe Juan Fandiño, él se encontraba en clase con varias compañeras. Se asoman, un adolescente. Exactamente, se asoman a la ventana y ven un extraño objeto esférico, según me describía él, de color como plateado, algo metálico, porque le daba el sol y brillaba, y ven que empieza a hacer extraños movimientos y que incluso baja por los montes de la ría de Rande. También hemos podido hablar con él y esto era lo que nos decía. Eran sobre las 5:15 y vi una especie de esfera que giraba sobre sí misma, de color metal, que bajaba despacio sobre los montes de Rande. No tenía luces, pero el color era metálico y brillaba porque le debía de dar el sol de frente. No tenía forma de avión y que yo sepa los aviones no pueden volar así. Iba movimientos en horizontal y luego bajando en zigzag. Bueno, pues ahí están los testimonios, la viva voz, ¿no? Hacía tiempo, yo recuerdo los viejos programas de radio, algunos de viejas grabaciones también, como en la cadena SER, aquel programa Medianoche, y la verdad es que es bueno siempre escuchar primero a nuestros compañeros en Valencia, luego a un corte jurado que llama pues para aportar su testimonio, y ahora escuchar, ¿no?, la voz del misterio, sea lo que sea, personas que han visto, que incluso nos han escrito terrorizadas, porque el mismo día, sin ellos conocerse, por supuesto, estaban observando fenómenos extraños en el cielo. Carmen. Sí, hay que decir además que el primer testigo, el primer oyente, Francisco Javier, además ha sido investigador porque se puso en contacto con diversos medios, fuerzas de seguridad. Él de motu propio. De motu propio. E incluso llegó a llamar a lo que es el Ministerio de Defensa para ver si en aquel momento había algún avión de guerra pasando y descartar el fenómeno OVNI. Desde el Ministerio de Defensa no le han contestado nada. Estamos esperando nosotros también la respuesta, ya que también hemos entrado en contacto con ellos para ver si es algo explicable, algo normal que pasará en ese momento por los cielos de Vélez, de Málaga. Si tenemos más noticias, desde luego lo descubriremos. Pasó un 14 de enero, ¿no, Carmen? Pues sí, tal día como hoy, que es 20 de enero. 20 de enero, pues han pasado 6 días desde estos informes. Bueno, veremos si durante la semana próxima tenemos más noticias, pero como bien dice Carmen, 2-0, 20 de enero ya, estamos en la madrugada. Un día distinto a todos los demás. 20 de enero será un día maravilloso, estamos seguros, pero cada uno es, en lo bueno y en lo malo, un archivo distinto en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad que siempre está convulsa, y más que la va a convulsionar un buen amigo, nuestro conspiranoico particular, don Santiago Camacho, que además me place decir que acaba de parir, entre comillas, y además, menudo parto bonito, su libro, ese libro por el que tanto nos habéis preguntado, 20 grandes conspiraciones de la historia, editorial La Esfera de los Libros, que amablemente nos lo ha mandado Santiago Camacho, que además en su solapa tiene a gala ser miembro de este equipo de Milenio 3. Hablaremos largo y tendido de esta obra y de este autor. Ahora él quiere cambiar de rumbo y nos habla de la actualidad y de esa espada de doble filo, las centrales de inteligencia. La reciente
reciente crisis del Prestige nos ha hecho anhelar en España la existencia de un departamento central capaz de bregar con todo tipo de catástrofes. En Estados Unidos existe con este propósito la Agencia Federal para el Control de Emergencias, un organismo que, a pesar de lo altruista de su misión, está dotado de connotaciones sumamente siniestras. Y es que una cosa es evitar que el chapapote llegue a las costas y otra muy distinta tener poderes para suspender la Constitución, censurar los medios de comunicación e internar indiscriminadamente a la ciudadanía en campos de concentración. Ante cualquier contingencia que estime oportuna, esta agencia está preparada para poner al país más poderoso del planeta bajo el control de una junta militar. La principal obsesión de la agencia es lo que ellos denominan la contrainsurgencia doméstica. Esto es, el control de cualquier posible acción por parte de minorías étnicas, religiosas o ideológicas. No se trata simplemente de controlar disturbios, sino de aplastar cualquier intento de disidencia organizada que surja en el plácido sueño americano. Para ello, la agencia realiza frecuentes maniobras y ejercicios, como el denominado Rex 84, en el que se simuló el operativo necesario para la detención e internamiento en una sola noche de 400.000 ciudadanos. Oficialmente se trataba de ilegales que debieran ser controlados ante una eventual situación de guerra, pero a nadie se le escapa que las mismas técnicas podrían ser empleadas contra ciudadanos americanos. De hecho, el rotativo Miami Herald se hizo con un memorándum interno de la agencia en el que, ante una situación de desorden público a gran escala, esta quedaba legitimada para promulgar por vía ejecutiva y con autorización presidencial una legislación de emergencia y asumir poderes extraordinarios. En otras palabras, declarar la ley marcial. Tras los atentados del 11S, la agencia se mantuvo en estado de máxima alerta durante horas, dispuesta a tomar el control del país si la situación así lo requería. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Tal vez el de Guantánamo no habría sido en ese caso el único campo de concentración, y ya no hubieran podido oírse nunca más voces discordantes en Estados Unidos. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. Y llegado este momento, después de relajarnos con el noble oficio de leer, yo lo suelo repetir las cosas muchas veces, sé que soy bastante pesado, pero hay eslogans que creo que son importantes, y es que pensamos que hay dos tipos de personas, hombre, igual tres, ¿no? Los que no tienen acceso a los libros, evidentemente, y no pueden cultivarse porque están en países de nulo desarrollo, y eso es una pena, pero desde luego entre la gente que tiene posibles, al menos para la subsistencia, hay dos tipos de personas, los que aman los libros, que es amar la cultura, y los que no, y nosotros estamos en el primer grupo y queremos que estéis también en ese grupo para enriquecernos todos mutuamente. Hay una dirección, es milenio3@cadenaser.com, donde estáis escribiendo, y luego Carmen tomará buena nota de vuestros apuntes, sugerencias, noticias, algunos casos que nos estáis enviando, que habéis sido testigos incluso vosotros mismos, muy bien. Pero hay una pregunta que siempre destacamos, una pregunta que llamamos la pregunta del oyente, y que vamos a ver si podemos resolver, Carmen. Pues sí, en este caso hemos destacado o elegido la de Alex Rodríguez. Nos dice, en primer lugar, felicitaros por vuestro programa, es excelente. Me gustaría que comentaseis algo sobre los ruidos que se iban a algunas habitaciones del antiguo Hotel Corona de Aragón. Sí, que hay algunos fallos ahí en la... Sí. Hay algunas letras intercaladas. Han salido, por eso no me entraba bien. Me gustaría poder escuchar alguna psicofonía del antiguo pueblo de Belchite también. Bueno, más bien estaba dedicada a la primera parte, es decir, son dos temas muy distintos. Sí, sobre todo Alex nos destacaba el Hotel Corona de Aragón, si allí ocurría algo y si es verdad que siguen pasando cosas. Muy bien, Carmen, la verdad es que el Hotel Corona de Aragón es uno de los casos más extraños de la historia de la transición. Ocurrió en Zaragoza en el año 81 y es sobre todo una gran tragedia. Luego
nos preguntáis, o nos pregunta nuestro compañero a ese mail, si realmente hubo algo más. Bueno, parece ser que hubo algo más. Al menos he oído testimonios de que hubo algo más. Una de las grandes tragedias, además de actualidad, porque las víctimas de esa tragedia han sido consideradas víctimas del terrorismo. Un hecho muy raro. Y yo os pido personalmente que escuchéis muy atentamente. Antonio Calvo Pedrós, reportero gráfico del desaparecido rotativo Aragón Express, tuvo que cerrar los ojos tras ver aquello. El rumor había corrido rápido por toda la ciudad, y él fue el primero en llegar. Un desastre sin precedentes se estaba produciendo en el viejo Hotel Corona de Aragón. Eran las primeras horas del 12 de julio de 1981. Las llamas, de una forma rápida y precisa, alcanzaron todas las plantas, convirtiendo el edificio en un auténtico crematorio. El fuego era escupido por las ventanas y en su interior la gente se carbonizaba. Aquella jornada se hospedaba allí Carmen Polo, viudo de Franco, y varios de sus hijos y nietos. Hubo un total de 78. Este suceso es uno de los más extraños de la transición española. Jamás se aclaró el origen del incidente, y actualmente los familiares de los fallecidos han logrado que los tribunales los acojan como víctimas del terrorismo. Eso sí, el supuesto atentado jamás tuvo. A raíz de la reparación y de la nueva apertura, comenzaron a sucederse cosas demasiado extrañas. En algunas habitaciones, la gente se negaba a dormir. Hablaban de lamentos, de pasos, de la visión de una extraña figura. La compañía aérea Aviaco hospedaba a sus miembros en el Corona de Aragón, y no fueron pocos los que hablaron de extrañas presencias en una habitación muy concreta, la número 510. Una de las azafatas confesó a la prensa que en plena madrugada sintió una gran presión sobre su cuerpo. Después, cubierta por las sábanas, vio una sombra alta y sin rostro, un ser que intentaba manipular la ventana, como un intento desesperado de huir de allí. El suyo no fue el único testimonio. Otros afirmaron escuchar la voz de un niño e incluso un llanto desconsolado, sonidos claros y diáfanos que poco a poco se aproximaban siempre a un lugar: las ventanas. Los expedientes de este caso siguen siendo uno de los sucesos más negros del siglo XX. La cadena hostelera actual propietaria del inmueble prefiere que se guarde silencio sobre los fenómenos presuntamente paranormales. Sin embargo, el enclave ha vuelto recientemente a la actualidad por otro hecho aparentemente bien distinto. Arqueólogos aragoneses descubrieron el pasado año en diferentes puntos de Zaragoza varias necrópolis, unas en la Puerta del Carmen y otras justo en la misma manzana del viejo hotel. Enterramientos de cronología imprecisa que hicieron que muchos refrescaran con esta breve noticia el recuerdo de los amargos sucesos. No pocos recordaron además los misterios que siempre acompañan a la tragedia del Corona de Aragón, algo que parece planear desde entonces en algunos pasillos y en habitaciones como la 510. Y nuestro conductor en la nave de Milenio 3, don Carlos Nicolás, que nos pone ya la sintonía de informativo. Eso quiere decir que llegan noticias que Carmen Porter y todo el equipo ha estado preparando a lo largo de esta intensa semana. Y como siempre, nos hacemos eco no solo del misterio puro y duro, sino de lo desconocido, que es viajes, aventura, arqueología, sucesos policiales, casi como el Corona de Aragón, terrible historia que hemos comentado. De momento empezamos por Granada. Han hallado una momia de la Edad del Bronce, Carmen. Sí, científicos de la Universidad de Granada han hallado en Galera, Granada, los restos momificados de un hombre de la Edad de Bronce. Según la Consejería de Cultura de la Junta, el hallazgo que se produjo el pasado mes de diciembre es un excepcional descubrimiento científico. Además, afirmaron que es el segundo enterramiento con momificación más antiguo de Europa. En la sepultura, además de ajuares y adornos de cerámica y bronce, se hallaron los restos de un varón entre 27 y 29 años, colocado en posición de cúbito lateral, flexionado y parcialmente momificado gracias a las condiciones meteorológicas. Y también se han producido en Benissa, Alicante, el descubrimiento de una necrópolis del siglo XI. Al parecer, al excavar en una parcela privada para hacer una piscina, se hallaron los restos de 12 cuerpos en posición lateral y con la cabeza orientada en dirección a la Meca, tal y como exige la religión islámica. Actualidad arqueológica y siempre la arqueología, fuente de misterios.
el propio misterio de nuestro pasado es motivo de información en Milenio 3. Pero a veces las noticias son más terribles, más tremendas, más truculentas. Y tenemos preparado crónicas de nuestros corresponsales en todo el mundo. Una de ellas nos ha puesto el corazón un poco con desasosiego. Caníbales, mejor dicho, la Fiscalía de Alemania, Treveris, investiga rituales caníbales, Carmen. Exactamente, y que la Fiscalía de Treveris, al suroeste de Alemania, está investigando supuestos asesinatos caníbales llevados a cabo en misas negras y que han sido denunciados por una mujer que dice haber sido testigo de ellos y haber escapado de una secta satánica. Otras 2 personas han afirmado que presenciaron cómo los oficiantes de estos rituales amputaron varias partes del cuerpo de la víctima para posteriormente comérselas. Desde Alemania nos informa la corresponsal de la cadena SER, Carmen Vela. La justicia alemana ha extendido sus investigaciones sobre prácticas caníbales tras las denuncias realizadas en un programa de televisión. En la emisión de investigación Reporters de la cadena ZDF, una mujer de 34 años denunció supuestos asesinatos y prácticas caníbales en misas negras. Ella dice haber participado antes de haber escapado de una secta satánica. En el reportaje, otras 2 mujeres y un niño aseguran haber sido testigos de varios asesinatos rituales. El programa se basa en los testimonios de los citados testigos de una mujer a quien la Fiscalía de Treveris incluyó entre los sospechosos y en las pesquisas de un experto en sectas de la Iglesia Evangélica de Alemania. Un psicoterapeuta y un fiscal especializados en el tema declaran también en este reportaje que pone los pelos de punta de los televidentes. El reportaje de ZDF será utilizado en la investigación después de que su autor, Rainer Fromm, ofreciera el resultado de sus trabajos a las autoridades. Según el jefe de los fiscales de Treveris, George Junglin, las investigaciones se extienden a varios lugares de Alemania y en el caso concreto de esa ciudad, algunos de los asesinatos descritos en el reportaje pudieron haberse producido hace ya 15 años. Fromm dijo que su reportaje elaborado durante los últimos 2 años es absolutamente serio y que es el resultado de una investigación de una veintena de casos de asesinatos rituales ocurridos en los últimos 15 años en Alemania y en países vecinos. El programa se emitió un mes después de que saliera a la luz el caso del caníbal de Roteburgo, detenido después de que se hallaran restos humanos en su casa y en su jardín. El presunto caníbal confesó haber matado a un hombre que respondió a un anuncio suyo en Internet. Declaró haberse comido luego partes de su cadáver durante un ritual que filmó con una cámara y que luego entregó a la policía. Y en China hablan de algo que hemos hablado también en Milenio 3 hace no mucho tiempo, en verano. Hablábamos con Pere de Tudela, con reporteros de televisión española. Buscan al Yeti en China. Un equipo chino de científicos al mando de Zhang Xin ha comenzado la búsqueda del hombre mono de Xenogia, también conocido como Yeren. Al parecer, y según los cientos de testimonios que se han recogido, se trata de un ser de pelo rojizo, que mide entre 1,50 y 1,80 de altura. Anda encorvado y tiene todo el cuerpo cubierto de pelo, excepto ojos, manos y pies. Estos últimos, los pies, muy grandes. Por el momento, los expertos ya han recogido más de 2.000 huellas, junto a pelos rojizos, muestras de sangre y excrementos, para ser analizados y descubrir si pertenecen a un animal o a un humano. Y seguimos en esta vuelta en torno al planeta, en torno a este maravilloso mundo azul. Y nos vamos a uno de los lugares más fuertes, más energéticos, podrían decir, a nivel del pensamiento y de religión. Descubiertas pruebas de la existencia del templo del rey Salomón. Un equipo de geólogos israelíes han hallado una piedra de color negro y del tamaño de un folio en el que hay escritas 15 líneas en hebreo antiguo y que hacen referencia al legendario templo del rey Salomón. La piedra, según los expertos que la han estudiado, tiene unos 2.900 años de antigüedad. Toda la información nos la trae nuestro corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. Un grupo de geólogos israelíes identificaban esta semana una tablilla con una inscripción fenicia que, de ser autentificada posteriormente por los epigrafistas, podría confirmar la existencia del primer templo de Salomón, hipótesis que es rechazada por los musulmanes. El hallazgo fue hecho dentro de un montón de restos arqueológicos recuperados meses atrás en un vertedero al que fueron tirados por el Waqf, la autoridad que guarda los lugares santos del Islam, en su aparente intento de eliminar todo vestigio judío en conexión con la explanada de las mezquitas. La inscripción fenicia, atribuida al rey Jehoash, que gobernó Jerusalén 9 años antes de Cristo, versa sobre unas reparaciones ordenadas por el monarca. De confirmarse su autenticidad, este podría ser uno de los principales descubrimientos arqueológicos hechos en Israel. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Nos preguntáis muchísimo por las músicas como esta. Hay que decir que la inmensa mayoría son creadas por buenos amigos para el programa. Es decir,
amigos personales que hacen algunas como esta, Millennium. Son difíciles de encontrar, pero están ahí. Lo digo porque son cientos los mails sobre los temas musicales que utilizamos en Milenio 3. Y a ese milenio3@cadenaser.com, al que siguen llegando mensajes, después de viajar a Alemania con Carmen Vela, a Tierra Santa con Julio de la Guardia, han escrito personas contando cosas concretas, Carmen. Sí, a las 3:17, por ejemplo, mientras hacíamos el programa, buena hora. Grazagot nos decía: hola, soy un gran adicto a vosotros, por vuestra culpa no duermo de 3 a 4 y me alegra no hacerlo. Quería consultaros si vais a dejar la grabadora para intentar grabar alguno de los sonidos de la fábrica de follos y ponerlos en la radio para que podamos escucharlos. Y otra cosa, ¿vais a hablar de vampiros en algún programa? Me refiero a los vampiros, no al estilo sacamantecas o chupacabras. Muy bien, pues sí, vamos a hacerlo. Lo decíamos, el Archivo del Misterio de Iker Jiménez, esa colección que va a salir dentro de nada, prácticamente mañana pasado. Uno de los libros es Vampiros, además vampiros clásicos, un estudio tremendo, hablaremos de ello. Más cosas, Carmen. Y en Milenio 3 no solo nos vamos con las crónicas fuera de España, también con los mails. Pontes nos escribe desde México y nos dice que le gustaría que pudiéramos dedicar más de cosas, secciones, vuestra participación, y como nada es casualidad, cuando estábamos preparando ese programa sobre el Madrid misterioso, el Madrid de los poltergeist, pues nos hemos encontrado con que en Sevilla nuestro magnífico amigo y compañero José Manuel García Bautista, nuestro jefe allí, el corresponsal en Andalucía, el que os trajo historias que tanto han impactado al público, como el solar de la calle San Luis, ¿os acordáis?, en agosto, o hace bien poco el caso de la Diputación de Sevilla, pues ahora ni corto ni perezoso estaba en un lugar quizá menos público en el sentido de conocido, un restaurante muy concreto de la capital sevillana, donde están pasando cosas sencillamente sobrecogedoras. Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia. Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no. Sí, se puede decir. El restaurante Viandas se llama, ¿no? Exactamente. ¿Está en alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle La Araña. En pleno centro, menudo nombre, la calle de la Araña. Y allí están pasando cosas. Brevemente, José Manuel, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí en la capital sevillana? Pero, ¿qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa? Pues el caso nos llega a través de un amigo, de Jesús, el cual tú también conoces, y bueno, nos comenta que hay un céntrico lugar, un céntrico restaurante donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no?, que están, bueno, que tienen alterado a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con los distintos empleados del lugar, e incluso hablamos con el propietario. Bueno, nos empiezan a relatar toda una serie de cosas que les están sucediendo, ¿no?, que prácticamente, como tú comentas, pues es de una clara sintomatología de poltergeist, ¿no?, desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker. Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que, a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando las grabaciones que has estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia. A mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel, la gerente de la empresa, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas, de seguridad, donde parece ser, José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz, pero parece ser que la alarma, que no sabe de subjetividades, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta, donde nadie sube, y que parece que está ahí a las 3:30 de la madrugada durante mucho tiempo, activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no? Efectivamente, porque la alarma, un volumétrico que está colocado en las 3 plantas, solamente registra movimiento allí, arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose, que mantiene la disposición de antaño, y registra una presencia justamente en la planta en la que no hay nadie, en la que siempre está vacía. Entonces él registra una presencia, la alarma salta casi siempre a la misma hora, y bueno, allí que tienen que ir el dueño y el propietario a apagar la alarma,
y sin saber ni cómo ni por qué. El caso es que de una fecha para acá, cuando se producen más lo que son los incidentes, ¿no?, con esa presencia, con ese poltergeist, pues es cuando ya han tomado la determinación de pedirle también esos informes a la empresa para que al menos tener algo más que apoye todo esto, ¿no?, que estamos investigando. Aparte de ello, incluso Iker se ha llegado el propietario Javier al punto de instalar cámaras por las noches, que se la ha instalado la misma empresa, para vigilar, pues lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con toda la objetividad que tienen los aparatos electrónicos, ¿no?, para ver qué está provocando aquello. Porque y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, aunque la radio también transmite perfectamente las imágenes, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal, y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban, y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos, el típico poltergeist. Siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues esto ha pasado ahora mismo, y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la SER. Escuchamos, pedimos disculpas un poco por la calidad de la grabación, estaba hecha con grabadora en el momento justo en que todo esto estaba ocurriendo. Lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista, y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay un informe de Seguritas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física, cuando desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más, y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La psicología y la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie, y tampoco somos ni crédulos ni escépticos a ultranza, simplemente mostramos las opiniones. ¿Qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista desde Sevilla, otros empleados incluso que han llegado a ver sombras y caras siempre en ese lugar, donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua, como es normal, ¿no?, que sea en el centro de Sevilla, donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia. Efectivamente, Iker, porque todo esto viene salpicado de una tragedia que ocurrió en aquella zona, que es casco histórico sevillano, pero una tragedia reciente, ¿no? Se cree que el fantasma, porque le damos nombres y apellidos, pues era del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar. Entonces, eso está constatado policialmente, ¿no? Alguien que además me parece de la esfera militar, ¿no? Sí. Sí. Además, está totalmente identificado, y la verdad es que se cree que es el habitante, ¿no?, el habitante extraño que tiene este restaurante. A partir de ahí, de 2 años para acá, que es cuando el actual propietario tiene el restaurante, pues es cuando se provocan toda esta serie de incidentes, ¿no? Los empleados del lugar, ¿no?, del restaurante, pues siguen con la intranquilidad, y de hecho, aunque muchos no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que contaban los otros empleados, otras gentes que han ido pasando por allí, sí es cierto
que bueno, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede, pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el poltergeist, el fantasma de las viandas, es toda una realidad. Y que está ocurriendo y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora, menos mal que no estamos en la madrugada. Ella está en la sala donde los empleados, los trabajadores se cambian, y lo que observa siempre, según sus palabras, es alguien, donde no hay nadie, por supuesto, en el espejo. Escuchamos el documento. Pues que fui a cambiarme arriba a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando una silla, y cuando miré para el espejo pues me pareció ver una sombra, vi una sombra y hubo un cambio de temperatura muy brusco. Escuchando imágenes. Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca acabo de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado, dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España, con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro, se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros, que estaba colocando, creo que para un evento especial, para una boda, sin nadie más en el lugar, los cubiertos, la disposición concreta de cada enser. Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada. Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla, y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel. Sebastián. Estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que está viéndolo, y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé para ver si falta plato, y cuando subí, pues había más o menos 4 filas de cubiertos al revés. José Manuel, son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además no buscaba ningún tipo de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, y con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Ha llegado hasta tal punto, como digo, que se han instalado cámaras, ¿no? Efectivamente, Iker, se han instalado cámaras en una reciente visita que hicimos al lugar, cámaras de distinta visión nocturna, normales, cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo. Han captado algo, es decir, una presencia que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y en un caso único además donde los investigadores y los propios implicados ya, es lógico pensarlo, inquietos por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas, que está moviendo objetos, que está apareciéndose, pues qué forma puede haber de plasmarlo o de cazarlo. Escuchadme atentamente, porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma, y está pasando ahora mismo, lo repito. Jesús es uno de los hombres que, estando allí, pues dispuso varias cámaras. Una de ellas nos lo va a explicar con visión nocturna, y algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle. Se pusieron una de las cámaras, una Sony Handicap de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar.
y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarle de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes. Las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano. Esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar, que la gente, por favor, no acuda causando molestias, porque eso es un oficio como otro cualquiera, un restaurante, tienen que seguir su vida cotidiana. Pero nosotros como periodistas pues hemos intentado meter los micros, que ya decimos que procuran, a veces lo logramos y a veces no, estar donde nadie llega en estos temas. Y registrando cosas como estas. Las cámaras han enfocado una especie de esferas, también de sombras. José Manuel, tú de esas noches de experimentación, de capturar al intruso, estás allí, ¿no? Sí. Y además, Iker, también te tengo que decir que tanto Rafael Cabello como yo, como el propio Jesús, pues bueno, cuando subíamos, porque sentimos algo arriba, se apagó una luz, subiendo para arriba, fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras. La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Perfectamente, además. Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia, como buen corresponsal para estos temas, que nunca entre nosotros diríamos algo más. Al revés, tenemos mucha más prudencia en estos casos, precisamente para no dejarnos llevar, porque nos debemos a nuestros oyentes. José Manuel, ¿estaban allí aquellas sombras? Estaban allí, que fue lo que claro, nos impulsó, y he de confesar que con cierta dosis de miedo, ¿no? Te plantea, ¿me voy para abajo o sigo para arriba? ¿Qué siente? Mira, mucha gente, estoy seguro, y vuelvo a emplazar a que la gente nos escribe en milenio3@cadenaser.com. Mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto. ¿Qué se siente? Miedo, por lo menos yo. Lo que pasa es que es mayor la curiosidad que particularmente yo tenía que el miedo que se siente, ¿no? Tú vas por una escalera subiendo lentamente, escalón tras escalón, y bueno, estás viendo cómo hay una especie de forma que se cruza por arriba. Entonces llega un momento en el que, claro, eso unido a los raps que se están escuchando, te plantea lo que comentaba antes, en décimas de segundo, ¿qué hago? ¿Me voy para abajo disparado o sigo? Y veo que puede ser. En nuestro caso, pues tanto Rafael Cabello como yo seguimos para arriba, se nos ve aparecer en las cámaras, y justamente mientras que estamos comprobando aquello y salimos ya de plano, ¿no?, se ve de nuevo surgir una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que sale de la habitación número 4, dobla el pasillo y sale escaleras abajo. Claro, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia. Esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el mismo dato grabado por dos cámaras. Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son, por supuesto, investigadores, además de contadores de estas cosas, y están involucrados a tope, y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori, y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo, y a ver qué ocurre, y sobre todo un abrazo fuerte y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante en el pleno centro de Sevilla. Muchas gracias, Iker.
Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos pasado la frontera de las 10:30. Siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean. A veces, como digo, navegando por los océanos. Vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes. A veces metiéndonos en el mundo policial. Todavía suenan ecos. Ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también a nivel político el programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto. Bueno, pues este programa, por favor, no la encasillen. Este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad? Espeluznante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista. La verdad es que muchas veces el investigador, y nos lo preguntan muchas veces, qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas, cuando investigáis. No siempre se pasa bien, a veces las investigaciones son muy duras, y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante que lo debe estar pasando realmente mal. Y ahora, si os parece, para cambiar de tercio, como diría Manolo Molés rápidamente, en una larga cambiada, vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, preguntar, plantear. milenio3@cadenaser.com, porque queremos saber a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, ¿qué personajes os inquietan? ¿Qué personajes del hoy o del ayer os han llamado la atención, de cualquier campo? La ciencia, la investigación. En este caso vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19, que era la electricidad. Y es que yo, os lo digo sinceramente, yo, Iker Jiménez, soy un completo ignorante. Yo oigo la radio y no sé por qué salen las palabras de ahí. Veo la televisión y me parece que, desgraciadamente, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido, que yo ahora mismo, que nosotros os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología, y se la debemos a hombres que fueron pioneros, se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por, bueno, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross, al que, bueno, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios, y ese fue su gran error. Hablamos, en definitiva, de misteriosos personajes. Y hay uno, en el ámbito de la ciencia, que curiosamente, fijaros, tengo una nota aquí, en 1943, después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla. Decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica, la bombilla, la radio, ni más ni menos, pertenecían a Nikola Tesla, en contra de Marconi, que la registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen, que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. 4 centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero, por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico, que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones.
Extrañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island. Teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse, dueño del mayor imperio electrónico del mundo, era uno de los habituales y comprobó asombrado que el serbio no tenía apenas para comer. Por ello se ofrecía comprarle una de aquellas patentes, a cambio de unos miles de dólares, para poder seguir las investigaciones. Esa patente era ni más ni menos el primer sistema de corriente alterna, capaz de dar luz a millones de personas a un mismo tiempo. Los periódicos norteamericanos, asombrados, informaban de cómo en 1898, ante miles de personas, Tesla mostraba el funcionamiento de un barco tripulado por control remoto, cuyo mando reconocía órdenes de voz. Allí mismo, ante un público entregado y asustado, confirmó que se encontraba trabajando en la idea de una poderosa máquina de escribir que se activaría mediante la palabra humana. Y todos, casi como es lógico pensar, le llamaron loco. Y el olvido y el descrédito, impulsado desde ciertas publicaciones oficiales, comenzaron a rodearle poco a poco. En 1912, después de inventar el sistema de los primitivos sonar marítimos, que fueron cedidos gratis a los ingleses durante la guerra, acusó públicamente a la ciencia de no velar por el bien de la humanidad y de solo buscar el dinero fácil. Poco después, y para predicar con su discurso, renunciaba, provocando un gran escándalo, a su candidatura al premio Nobel. Sin embargo, a pesar de su aparente talante pacifista, sabemos, gracias a los pocos documentos que se han podido recuperar sobre su persona, que Tesla pasó años en busca de un extraño ingenio, que catalogó como el rayo de la muerte. Un haz lumínico capaz, según él, de provocar explosiones gigantescas a distancia, y que iba a poner en marcha en una fecha concreta, el 30 de junio de 1908. Y justo en esa fecha se producía en el corazón de Siberia, junto a la ribera del río Tunguska, la detonación más colosal de todos los tiempos, superior 50 veces a la bomba de Hiroshima, y que arrasó un bosque de 3.000 kilómetros cuadrados, sin que se encontrase jamás meteorito o artefacto alguno. ¿Acaso fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla? Menudo ejemplo, Carmen, el de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia o el establishment científico, ¿no?, le pasaba igual que a Giordano Bruno. Decían que estaban solo para servirse y no para servir, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, Iker. Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si hace apenas unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile, que ahora hay una gran polémica, porque por un lado varios ingenieros de ADN dicen que es un cachalote en estado de putrefacción, y sin embargo el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser. Por la polémica os iremos informando. Lo cierto es que, bueno, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio 3 persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del estrecho, pero ha ocurrido en Cádiz, cerquita de Algeciras, ¿no? Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas de Luarca, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver. Pero en este caso la Guardia Civil... Bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante, sí, que acaba de rescatar el barco. Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa,
pero acabamos de sacar el reportaje y los amigos que nos seguís desde el año pasado lo recordaréis, tocando con un micro, no sé si se ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante, y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las grúas de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no? En este caso, el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa ha localizado en la playa que he comentado antes del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un Architeutis dux. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el Seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestra de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al Centro Oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene constancia en el mar Mediterráneo. Somos Milenio 3 y esta es a vía abierta, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco, de nuevo, Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas, o con otros ojos. Es un tiempo en el que cualquier cosa es buena, y ahí vemos las campañas de tráfico para reclamar atención, por favor, en las carreteras. Parece mentira, producto también del absurdo humano, cómo nos podemos dejar la vida en esas pistas de asfalto, ¿no? Algo habrá que hacer. Tendrá que salir un científico para inventar alguna otra cosa, esperemos, porque la sangría es terrible. Y solo hace falta una cosa, o por lo menos ayuda, precaución, atención, por mucho que estéis escuchando Milenio 3, por favor, ojo al volante. Vamos a recordar una historia que pasó en carreteras, en una muy concreta. Tuvo tan mala fama y tuvo un montón de fenómenos extraños que se le llamó carretera de la muerte, ni más ni menos. Nos lo cuenta Carlos Barroso, que con su impulso habitual abre ese viejo archivador donde tenemos un montón de secretos clásicos. Nuestro archivo secreto. Muchos meses tuvieron que pasar hasta que un equipo de expertos pudiera determinar por qué el kilómetro 239 de la carretera que une Bremen con Bremerhaven en Alemania tenía un historial tan macabro. Desde su inauguración en el verano de 1929, más de 100 vehículos se habían estrellado exactamente en ese punto kilométrico, en un tramo totalmente recto. Aquellos que lograron sobrevivir habían declarado ante las autoridades que al pasar por allí sintieron una fuerza extraña que les empujó fuera de la carretera sin que pudieran hacer nada para impedirlo. Los vecinos creían que un demonio era el culpable de los accidentes. Un vidente local señaló que posiblemente los siniestros podrían estar provocados por una corriente magnética subterránea. Propuso un método para acabar con ella: enterrar una caja de cobre bajo la carretera, con varios pedazos también de cobre en su interior, en forma de estrella. La caja permaneció enterrada durante una semana y en ese periodo no se produjo ningún accidente. Al ser extraída para comprobar si el método había tenido algo que ver con el final de los siniestros, los 3 primeros vehículos que pasaron por el kilómetro 239 se estrellaron nuevamente. Así que las autoridades decidieron volver a enterrar la caja por siempre jamás. En cualquier caso, para calmar a los vecinos, un sacerdote también acudió a exorcizar la carretera. Desde entonces, el kilómetro 239 de la carretera entre Bremen y Bremerhaven, en Alemania, no ha vuelto a ser, nunca más, escenario de la tragedia y el dolor. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER.
Ahí teníamos el misterio de esa carretera. Hay otras en otras partes del mundo y hay carreteras todavía con inquilinos más sospechosos. Por ejemplo, Sombras. ¿Y quién no ha oído hablar de esa misteriosa mujer de la autopista? Leyenda urbana, en realidad, os prometo un programa solo sobre esas historias que, con la velocidad de un chiste o de un rumor, recorren España y el mundo. Sabremos dónde surgió esa historia, quiénes fueron los protagonistas y casos españoles, os lo prometo, con personas de carne y hueso, no un amigo de un amigo, que se ha encontrado con la misteriosa autoestopista. Y es que la carretera sigue siendo un lugar lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez, que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, año 74. Fue un caso que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil, que hizo ser recinto o lugar con una serie de barcas extrañas analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA. Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, lugares de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí. Carmen, son las sierras de Béjar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no? Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la Sierra Salmantina. Y yo, Iker, como vengo haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte. No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica. Si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca. Buenas noches, viajeros. La ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina. Nuestra primera parada será la Peña de Francia, enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena. Según cuenta la tradición, una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Roland, un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible. Todas las noches escuchaba una voz que le decía: Simón, vela, vela, y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás. Tras muchas aventuras y desventuras, el muchacho llegó a la Peña de Francia, donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena. Allí mismo, a 1723 metros de altura, se construyó el santuario, donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen. Situado en el sur de la provincia, encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego, cuyo dicho medieval, estar en las Batuecas, ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación. En este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte. A su alrededor, los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación.
Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística OVNI. Un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición. En la noche del 21 de marzo de 1974, Maximiliano Iglesias circulaba por Valdejaderos, en la Sierra de Béjar, cuando se encontró con lo imposible. En un lateral de la carretera, observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas. Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto, pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil, envió 2 técnicos para comprobar lo sucedido. Y terminaremos nuestra ruta en La Alberca, enclave fortificado medieval, donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos. El 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales, donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales. Cuando cae la noche, por sus calles empedradas, surge la figura enlutada de la moza de ánimas, que recorre el pueblo recitando una oración por los difuntos y las ánimas del purgatorio, mientras hace sonar una pequeña campanilla. La leyenda dice que un día de invierno una gran nevada impidió que la moza saliera y a medianoche la esquila comenzó a blandir ella sola. Su sonido llegó hasta los muros de la iglesia, donde se encuentra una hornacina que contiene 2 calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y cuando nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo pone esta música, significa, lo decimos siempre, que estamos ya en la recta final. Espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado de esta España completamente ignota. Quizá podamos ver de otra forma lugares que no son incluso conocidos. Desde luego, un saludo para todos los amigos de la Alberca, de la Sierra de Béjar, de la Peña de Francia. Qué lugar más enigmático. Espero que estén más fresquitos que nosotros ahora aquí en Madrid, pero sin duda uno de los enclaves mágicos más poderosos de este país. Herejes, rutas, noticias, documentos, testimonios y ahora, por supuesto, algo esencial. Vuestras preguntas, Carmen, las han enviado al milenio3@cadenaser.com y nos es imposible, por supuesto, nunca dar todas, pero vamos seleccionando, ¿no? También, ante todo, dar las gracias a todos esos amigos que nos habéis enviado cartas a Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Repite, Carmen, porque la gente quiere enviarnos un montón de cosas y vamos a ver si pueden tomar lápiz y papel. Programa Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Mientras hacíamos el programa, a través del mail, Eduardo Bidondo nos ha escrito y nos dice: hola, soy un oyente navarro de 15 añitos y a pesar de mi edad me interesan mucho los temas de posesiones o de sucesos como el del bar. Mi pregunta es, ¿existe alguna forma exacta de identificar un espíritu? Y si existe, ¿hay alguna forma de lograr que el ente se vaya? Que sepamos, el hombre todavía no ha podido identificar nunca un espíritu. O sea que, bueno, estamos en ello. Solo tenemos indicios y cosas extrañas. Pero te aseguro que todavía hoy nadie ha podido conocer, saber, identificar su naturaleza. Félix Rivera nos dice: felicidades por el programa, me gustaría que un día lo dedicaseis al Cristo de Palencia. Hombre, ese Cristo enigmático donde los haya, que provocó varios procesos judiciales en el siglo XV y XVI, que fue recogido en el siglo XIII y que está hecho con piel humana y que algunos biólogos
y bueno, personajes importantes dentro del mundo de la antropología hablaban de que era una momia, el Cristo de Palencia, envuelto además de un sinfín de enigmáticos sucesos. Haremos un programa sobre él y ahora mismo nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo nos hablaba de otro Cristo misterioso. Por lo tanto, nunca hay casualidad, haremos un programa sobre esas figuras, hay muchas, Palencia, Orense, el Cristo de Limpias. Bueno, ¿cuáles son sus misterios? Un tema que te apasiona, Iker, y por el que nos pregunta nuestro amigo Alberto. Hola, Iker, mi pregunta es si me puedes decir algo sobre el hombre pez de Liérganes. Pues uno de los más increíbles, maravillosas y fascinantes historias del hombre pez de Liérganes, que hizo que nada, pues un cualquiera, ¿verdad? El doctor Gregorio Marañón, ni más ni menos, le dedicase un libro a un supuesto hombre que vivió bajo las profundidades del mar. Si vais a Liérganes, a ese pueblecito maravilloso de la costa santanderina o cerca de la costa santanderina, veréis que hay un paseo y hay un monumento, y en vez de haber un monumento a un alcalde, a un político, cosa que me parece muy bien, viendo cómo están las cosas, hay un monumento al hombre pez, a ese hombre con escamas que vive en el agua y que sigue siendo una historia apasionante, investigada por el padre Feijóo y Gregorio Marañón, un programa aquí y posiblemente, ojalá, desde Liérganes. José Manuel Sanz, un oyente del programa, que nos pregunta que dónde podría oír algunos de los programas emitidos. Siempre lo decimos, tenéis una web amiga con el permiso, por supuesto, de esta casa, de la cadena SER, que es www.ikerjimenez.com, la web de este equipo, donde hay 100 emisiones, ni más ni menos, de este programa, pues con un solo clic. Iker Jiménez, mi nombre todo junto, .com. Y a ver qué le puedes decir a Isma sobre los sucesos de Tivisa, ya que él vive a escasos 30 kilómetros de allí. Bueno, pues un lugar también de esos extraños. Habrá que hacer una ruta a Tivisa, Carmen. Y sabéis que hace poco hablábamos con directores, con Pedro Costa, con Óscar Iber, que estaban haciendo una película sobre los suicidas de Tarrasa, personas que en España, pues víctimas de un delirio, de lo que fuera, se echaron a las vías del tren con un mensaje: los extraterrestres nos llaman, el lado crudo de estos temas, y fueron decapitados. Ocurrió en Tarrasa y todo esto tenía que ver con un pueblecito muy curioso de Tarragona y Castellón, llamado Tivisa. Un montón de historias que analizaremos. No hay tiempo para más, Carmen. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana. Buenas noches, Iker. Mañana nos vemos aquí a las 10 de la noche.